El escuchar y decir como saberes docentes negados que generan violencia subjetiva en la escuela telesecundaria. Planteamiento del problema. La investigación pretende dar a conocer que el saber escuchar y decir del docente de telesecundaria hacia sus alumnos en configuración de una violencia subjetiva, ya que en ocasiones el docente de telesecundaria no sabe escuchar y decir a sus alumnos, porque no toma en cuenta sus opiniones e intereses, emociones, sentimientos. Por lo tanto, estos se han convertido en saberes negados y no reconocidos en el hacer docente. Este proyecto de investigación se lleva a cabo con 3 docentes frente a grupo y la directora escolar de la Escuela Telesecundaria Oficial número 713 Amado Nervo en la comunidad del Saúco Cotepec, municipio de Tejupilco, de agosto a noviembre de 2022. Como pregunta general, ¿cómo el saber escuchar y decir se han convertido en saberes docentes negados que generan violencia subjetiva en el alumno de telesecundaria? Objetivo general, comprender que el saber escuchar y decir del docente han sido saberes negados que configuran violencia subjetiva en el alumno de telesecundaria. Preguntas específicas, ¿cuál es el lugar que tiene el escuchar y decir del docente como saberes que configuran violencia subjetiva en el alumno de telesecundaria? ¿Por qué tanto el escuchar y decir se han convertido en saberes docentes negados? Objetivos específicos, reconocer la escucha y el decir como saberes docentes que configuran la violencia subjetiva en el alumno de telesecundaria. E identificar a los docentes que han negado el saber escuchar y decir a los alumnos de telesecundaria, configurando en ellos una violencia subjetiva. Esta investigación brinda la importancia de reconocer que estos saberes han sido negados y no reconocidos por el docente, porque se ha negado una escucha atenta que impide un reconocimiento hacia el otro, lo cual promueve un decir que se convierte en el arma, medio o instrumento de esta violencia. Entonces, se pretende reconocer el lugar que han tenido estos saberes como generadores de esta violencia subjetiva. En relación a la hipótesis de la investigación, en la escuela telesecundaria el escuchar y decir son saberes docentes negados que promueven violencia subjetiva, ya que han llegado al olvido y la ignorancia de las necesidades afectivas, las emociones y sentimientos de seguridad, dignidad, respeto, estima, confianza de los alumnos. Entonces, esto está generando la violencia subjetiva que se ha venido planteando. La teoría crítica como punto de partida para comprender el saber escuchar y decir del docente en relación a la violencia subjetiva parte desde los aportes de McLaren y Giroux, donde se considera que el saber escuchar y decir por parte del docente desde la pedagogía crítica posibilita una relación democrática en las relaciones que se establecen con los alumnos, hablando desde las relaciones desde lo cotidiano y no solo desde el vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, el saber decir y saber escuchar por parte del docente tendrá que ser desde una capacidad crítica y afectiva en relación con sus alumnos. Los saberes docentes desde Mosconi y Mercado señalan que el docente es capaz de crear nuevos saberes y asimismo también es capaz de reinventar los saberes que ya posee. Los saberes están presentes desde la realidad interna y la realidad compartida, desde la subjetividad e intersubjetividad de los sujetos, ya que ellos son mediadores de las relaciones establecidas entre las generaciones, y debido a esa relación, los saberes también son compartidos, pero a su vez se debe rescatar que el saber incrementar experiencias en la realidad cambiante en la que vivimos. Por lo tanto, el docente puede ser capaz de crear estos nuevos saberes. Mercado considera al maestro como esa parte activa en la construcción de sus saberes, que pueden estar mediados por la actividad reflexiva de cada uno de ellos y por las experiencias que se tienen en la práctica educativa cotidiana. En relación al saber escuchar desde los aportes de Novara y Leckendorf, se considera que la idea de que cuando el docente es totalmente rígido en su esquema de enseñanza y aprendizaje, no permite escuchar al alumno desde otro plano. Entonces, Leckendorf aporta, junto con Freire 2010, que se considera preciso y urgente que la escuela sea un espacio acogedor de actos democráticos como el escuchar a los otros por el solo hecho de respetarlos, porque el maestro no solo habla para que sea escuchado, sino que es un acto recíproco de escucharse en el nosotros,
lo cual permite acercarnos a ese otro sin prejuicio alguno, ubicándonos en su misma realidad. Entonces, para poder saber escuchar, tenemos que aceptar al otro y tener empatía, porque si no hay empatía, no podemos entender lo que el otro quiere expresar. Escuchar desde estos aportes exige ante todo un acercamiento a la voz de los alumnos, al sujeto que habla, para ser escuchado con atención. El saber decir desde los aportes de Freire radica en que el docente es totalmente autoritario y solo habla al alumno para poder decirle lo que debe hacer, siendo su voz la que solo se escucha de arriba abajo, perdiéndose en el discurso. Y es entonces cuando el docente termina no hablando con el alumno, convirtiendo ese decir en metros de poder sobre ellos, por lo que en el saber decir se genera esta violencia subjetiva. En relación a la violencia subjetiva desde los aportes de Zizek, primero creo que es importante reconocer que la subjetividad es considerada como una amplia gama de aspectos de la vida social y cultural donde cada persona manifiesta sus creencias, costumbres, valores, sueños, aspiraciones, actitudes. Por tanto, la violencia subjetiva se genera el docente a través de saber escuchar y saber decir, lo cual provoca una minimización del ser alumno en la medida de que éste destruye consciente o inconscientemente estas emociones, estos sentimientos, las ilusiones, las aspiraciones. Entonces, la violencia subjetiva surge por la fabricación de un lenguaje a través del discurso y se potencia por las creencias falsas que inducen al alumno o al individuo a creer en ello y al consentimiento de esta violencia. Desde los aportes de Zizek 2013, la violencia subjetiva no tiene excepciones en quien se aplique y es un terror totalitario que afecta a la subjetividad. Es silenciosa cuando se ejerce y solo está visible cuando ha minimizado a los sujetos. Llega donde las palabras fallan. Es una violencia inherente al sistema que tiene las más sutiles formas de reprimir o inhibir y lo más preocupante que parece surgir de la nada, porque lo que incita es mirar a los sujetos de una manera inexistente. Por lo tanto, dice Zizek que necesitamos aprender, que es lo que causa esta violencia. La etnografía como proceder para comprender el saber escuchar y decir del docente se manifiesta desde que una investigación cualitativa para orientar a tratar de comprender cómo el docente niega, excluye y no reconoce el saber escuchar y decir, provocando la ausencia de estos. Es decir, se considera desde una investigación cualitativa para comprender mediante la observación y los registros esas acciones de los sujetos docentes en relación al objeto de estudio. Es significativo porque se interesa por la parte subjetiva de los sujetos y ayuda a describir sus creencias, sus valores, sus motivaciones y sus formas de leer la realidad en relación al objeto de estudio. En las categorías empíricas de análisis que se han expresado a través de los resultados del proceso metodológico, consideran que los maestros quieren escuchar al alumno, pero desde la parte del conocimiento del aprendizaje, porque escucharlos consideran que sí se puede, pero es difícil porque no hay tiempo. No hay tiempo porque se les demanda cumplir con la planeación de clases que ellos han diseñado para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. Otro maestro expresa que sí le gusta escucharlos porque ellos van a participar, pero este gusto de escucharlos es en relación al logro de los conocimientos, al logro de los contenidos. Entonces hay veces que los alumnos dicen, maestra, ¿está ocupada? Y la maestra contesta, sí, estoy ocupada. Ah, gracias, maestra, entonces luego vengo. Esta relación en negar una escucha al alumno parte de que no hay tiempo porque las actividades de los docentes se enfocan más al cumplimiento de la normatividad del plan y programas de estudio. Entonces, es un escuchar que se ha generado a través de lo que yo quiero saber, lo que los alumnos han aprendido. No me interesa otra cosa más que el conocimiento. Entonces, la maestra dice, yo solamente voy a evaluar lo que tú me estás diciendo, voy a escuchar lo que tú me estás diciendo porque quiero ver si has aprendido. Entonces, este saber decir y este saber escuchar están generando esta parte de la violencia subjetiva en los alumnos porque están siendo dirigidos a una manera
como cotidianamente lo venimos haciendo, escuchar al alumno en este proceso de enseñanza-aprendizaje y no escucharlos desde otra parte de la subjetividad que el alumno a veces desea porque quiere expresar un sentimiento, quiere expresar algo que tiene guardado y que quizá no encuentra la manera en cómo decirlo o tampoco ha encontrado aquella persona con la cual genere esta confianza. Y el maestro puede ser este vínculo para transformar esta forma de saber escuchar y de saber decir al alumno, para poder disminuir la violencia subjetiva que consciente o inconscientemente se está generando en estos alumnos. Como una conclusión, puedo decir que el saber escuchar y decir son saberes que deben ser creados por uno mismo a través de un posicionamiento crítico que permitan ver el lugar que deben tener estos saberes, la manera en cómo se escucha y se dice al alumno, con el propósito de transformar la manera de escuchar y decir, dejar de ser el alfarero que moldea al alumno a lo que el sistema educativo ya tiene planteado para él, sino permitir que él sea mismo propio escultor de su formación de subjetiva, misma que no es concebida como prioridad en la educación actual. Y estas son las referencias que me han apoyado para la construcción del objeto de estudio. Por su atención, gracias.